Imagina despertarte un día y darte cuenta de que tu cuerpo ha empezado a oler. No ese sudor normal después del gimnasio. Estamos hablando de un olor dulce, pesado, orgánico, el tipo de olor que hace que la gente gire la cara y finja que no se ha dado cuenta. Ahora imagina que ese olor no se va. No importa cuántos baños te des, cuántos perfumes uses, solo empeora. Y junto con él, tu piel empieza a ponerse amarilla. Heridas surgen de la nada y simplemente se niegan a cerrarse. Eleanor von Schwarzenberg no tuvo que imaginarlo. Ella lo vivió en el Palacio Schwarzenberg de Viena, en 1741. Y lo peor, nadie sabía lo que estaba pasando. Pero todo el mundo tenía una teoría, y ninguna de ellas era buena. La habitación de Eleanor se volvió inhabitable primero. Las ventanas permanecían abiertas incluso en el invierno riguroso, pero no servía de nada. El olor impregnaba las cortinas, los muebles, la ropa de cama. Los sirvientes empezaron a evitar entrar. Algunos simplemente se negaban. Preferían llevarse una bronca a pasar 5 minutos en aquel ambiente. La piel de Eleanor adquirió un tono amarillento y ceroso, tipo cera de vela vieja. Las heridas aparecían en lugares aleatorios y no cicatrizaban nunca. Su aliento tenía un olor metálico, que hacía que la gente diera un paso atrás instintivamente. Por la noche, gemidos bajos y silencios demasiado largos resonaban por los pasillos del palacio. Y fue entonces cuando empezaron las historias, porque cuando no entiendes lo que estás viendo, tu cerebro rellena los huecos. Y en el siglo XVIII, los huecos se rellenaban con vampiros. Eleanor pasó a ser llamada la princesa vampiro, no delante de ella, claro, pero entre bastidores, entre criados y visitantes, el apodo se quedó. Décadas después, cuando contaban su historia, era siempre con ese tono de leyenda urbana que todo el mundo jura que es verdad. Pero la verdad era mucho más banal y mucho más cruel. Todo empezó con dolores pélvicos. Esos dolores molestos que aparecen y desaparecen, pero van haciéndose cada vez más frecuentes, sangrados irregulares, cansancio extremo. Eleanor fue al médico, obviamente. Y el médico, con toda la sabiduría de la medicina del siglo XVIII, diagnosticó debilidad femenina. Sí, debilidad femenina. Los médicos pensaron que el problema era un desequilibrio de los humores. Así que el tratamiento fue ayuno forzado, purgas violentas y sangrías regulares. Para quien no lo sepa, sangría es cuando te cortan a propósito para sacar sangre, porque creían que la enfermedad era exceso de sangre. Mal aviso. No lo era. Y en vez de mejorar, Eleanor solo empeoraba. Los dolores aumentaban, los sangrados se volvían más intensos, la fatiga se convirtió en agotamiento permanente. Pero los médicos seguían sangrándola. Empezaron las fiebres. Oleadas de calor que empapaban las sábanas de sudor, seguidas de escalofríos tan violentos que le castañaban los dientes. Y aún así, incluso con fiebre alta, los médicos insistían en sangrarla, porque en su cabeza, la fiebre era señal de demasiada sangre. ¿Te lo imaginas? Y entonces aparecieron las heridas. Pequeñas al principio, pero pronto se hicieron más grandes y empezaron a supurar un líquido claro, a veces amarillento, que simplemente no paraba, y las heridas no cicatrizaban. Ninguna de ellas. Era como si el cuerpo de Eleanor hubiera olvidado cómo curarse. Y con las heridas llegó el olor, discreto al principio, pero ya se podía notar que había algo mal. Desesperada, Eleanor recurrió a la medicina popular. Empezó a beber leche de loba leche de loba. En el folclore local, se consideraba un remedio poderoso contra todo tipo de males. Para Eleanor, era esperanza. Pero para la gente de alrededor, para los sirvientes, que ya estaban asustados, aquello fue la confirmación de todo lo que sospechaban. Una noble bebiendo leche de animal salvaje, mientras su cuerpo se pudriendo en vida. Tenía que ser cosa de vampiros. Y mira, se puede entender por qué la gente pensó así. Una mujer poderosa sangrando constantemente, hinchándose de forma grotesca, exhalando olor a muerte y bebiendo leche de lobo. Si fueras un campesino analfabeto en 1740, ¿qué pensarías? Exacto. El abdomen de Eleanor empezó a distenderse.
No tipo embarazo, tipo algo muy, muy mal. Sus miembros se hincharon. El rostro alternaba entre delgadez cadavérica e hinchazón anormal. A veces parecía un esqueleto. A veces parecía estar a punto de explotar. Nadie lo entendía y el olor empeoró. Dejó de ser discreto y se volvió constante, dulce, pesado, imposible de ignorar. Los perfumes que intentaban usar solo empeoraban la situación, creando una mezcla aún más perturbadora. Tipo cuando intentas tapar el olor de comida podrida con ambientador y solo consigues crear un nuevo tipo de horror, olfativo. Las audiencias públicas fueron canceladas, las visitas desalentadas. Eleanor desapareció lentamente de la vida social. Nadie dio explicaciones oficiales. El silencio fue la respuesta. Seguid adelante como si no estuviera pasando nada, pero algo estaba pasando, algo que hoy cualquier médico reconocería en segundos. Los síntomas eran consistentes con infección sistémica masiva y fallo multiorgánico, probablemente originado en un tumor maligno ginecológico. Pero en aquella época, los médicos ni siquiera tenían el vocabulario para describir lo que veían. No existían rayos X. No existían análisis de sangre. Estaban literalmente volando a ciegas. Así que continuaron con lo que sabían hacer. Compresiones con vendajes apretados para contener la hinchazón a más sangrías. Los vendajes cortaban la circulación, acelerando la necrosis de los tejidos. Cuando los quitaban, revelaban piel oscura, fría y claramente muerta. Y aún así, incluso viendo aquello, los médicos continuaban. Nadie necesitaba decir la palabra vampiro en voz alta. El cuerpo hinchado, el sangrado constante, el olor a descomposición, todo aquello hablaba por sí solo. Para una sociedad que ya vivía con miedo a los muertos vivientes, Eleanor se convirtió en la prueba andante. Incluso dentro de la propia corte, el miedo se extendió. La gente evitaba pasar cerca del pasillo que llevaba a sus aposentos. Cruzaban por otro lado. Hacían desvíos absurdos solo para no tener que explicar por qué estaban cerca. La mente de Eleanor empezó a desmoronarse junto con el cuerpo. Las toxinas de la infección afectaron a su cerebro. Empezó a tener delirios. Miedo paranoico a ser enterrada viva. Sospechas de que todos a su alrededor conspiraban contra ella. Y quizás conspiraban de verdad. No con maldad necesariamente, pero con miedo. Con la necesidad de supervivencia política, las funciones fueron retiradas discretamente. Cartas interceptadas, decisiones tomadas sin consultarla. El sistema político siguió funcionando, rodeando a Eleanor como el agua rodea una piedra. Se volvió irrelevante antes incluso de morir. Y, probablemente, lo sabía. Eleanor se volvió hacia la fe. Intensificó ayunos que su cuerpo ya no aguantaba, oraciones que duraban horas, penitencias físicas que solo aceleraban el colapso. Creía que la disciplina espiritual podría curar aquello que la medicina no conseguía. ¿Y quién puede culparla? Cuando la ciencia falla, cuando los médicos se rinden, cuando tu propio cuerpo se convierte en enemigo, ¿qué más queda? Pero al cuerpo no le importa la fe. El cuerpo solo conoce química, biología y física. Y el cuerpo de Eleanor estaba en colapso total. Su cámara fue aislada completamente. Los pasillos cercanos, evitados, puertas cerradas con llave. Dejó de ser una persona enferma. Se convirtió en una amenaza biológica, en un peligro. Algo que necesitaba ser contenido hasta que la naturaleza resolviera el problema sola. El fin llegó en mayo de 1741. Hinchazón extrema, heridas profundas que ya exponían tejidos internos, dificultad respiratoria, porque los pulmones estaban comprimidos por el abdomen distendido, pulso irregular que señalizaba corazón en fallo. El cuerpo de Eleanor entró en fallo múltiple, murió sin espectáculo, sin gritos dramáticos, simplemente dejó de respirar. Pero incluso muerta, nadie se acercó, inmediatamente había recelo. Miedo de que incluso la muerte no se comportara como debía. Miedo de que abriera los ojos. Miedo de que el olor empeorara. Miedo de que algo saliera del cuerpo. Y entonces tomaron una decisión casi impensable para la época. Decidieron hacer una autopsia. Abrir el cuerpo de una mujer noble en el siglo XVIII era algo que simplemente no se hacía.
Pero el miedo público era demasiado grande, la presión política también. Necesitaban respuestas. Franz von Gersdorf, médico personal del emperador, llevó a cabo el procedimiento. El informe registra hallazgos perturbadores. Encontró una masa tumoral del tamaño de una cabeza de niño localizada debajo de los intestinos, otro tumor en la pelvis menor izquierda, crecimientos adicionales en los pulmones, acumulación masiva de fluidos, órganos deteriorados más allá del reconocimiento, fuerte olor interno que hizo retroceder incluso a profesionales experimentados. El documento histórico lo describe todo en detalle, pero no lista causa oficial de muerte, no porque fuera un misterio, sino porque las autopsias en aquella época eran relatos narrativos, no formularios estandarizados. Los médicos escribían lo que veían, firmaban y punto. Hoy, los hallazgos son consistentes con cáncer cervical, avanzado con metástasis pulmonar y sepsis generalizada. Pero ¿sabes qué pasó? La autopsia no tranquilizó a nadie. Los relatos médicos, detallando la podredumbre interna, el olor, el estado de los órganos, solo reforzaron el imaginario popular. Para muchos, aquello no negaba la monstruosidad, la confirmaba porque un cuerpo normal no se pudre así. Tiene que ser cosa del demonio. Tiene que ser vampirismo. El ataúd fue sellado rápidamente. El cuerpo tratado con cal y hierbas. Inspecciones constantes para garantizar que la descomposición siguiera el curso esperado. Había miedo incluso de la descomposición post-mortem. E hicieron algo que hoy suena absurdo, pero en aquella época era procedimiento documentado en varias regiones de Europa Central. Extrajeron el corazón de Eleanor y lo enterraron por separado, lejos del resto del cuerpo, porque si intentaba volver sin corazón, teóricamente no podría. Era 1741. El pico de la histeria vampírica en Europa. Los registros arqueológicos confirman cientos de entierros similares en Polonia, Bulgaria, República Checa. Estacas atravesando el pecho, piedras en la boca, decapitaciones a miembros separados, todo para garantizar que los muertos se quedaran muertos. Pero Eleanor era noble, así que su tratamiento fue más discreto. Solo el corazón extraído y enterrado en un lugar no revelado en los registros. La tumba principal recibió una losa de piedra pesada, no era tradicional, pero fue suficiente para satisfacer el miedo colectivo. El palacio volvió a la normalidad. Las fiestas se retomaron. Nuevos ocupantes tomaron los aposentos después de mucha limpieza, pero Eleanor nunca fue olvidada. Pasó a ser recordada en susurros, no como víctima de enfermedad, sino como advertencia, como la princesa vampiro. Un documental austriaco de 2007 investigó su tumba. Encontró evidencias de reenterramiento con características de ritual antivampírico. La losa de piedra Anne, el corazón separado, la posición del ataúd. Todo sugería que las sospechas de vampirismo persistieron tras la muerte. La ciencia ofreció la respuesta en 1741, pero la gente eligió la historia. Y aquí está la parte que nadie quiere oír. Eleanor no se convirtió en un monstruo, fue transformada en uno. Por la ignorancia médica que sangraba a pacientes febriles, por el miedo colectivo que prefiere demonios a enfermedades, por la necesidad humana de crear narrativas sobrenaturales cuando la realidad es demasiado incomprensible. Tenía un tumor maligno, probablemente originado en el cuello del útero, creciendo lentamente a lo largo de años, ensangrando, anecrosando, liberando toxinas, comprimiendo órganos, causando retención de fluidos y eventualmente extendiéndose a los pulmones. Todo perfectamente explicable por biología básica. Pero en 1741, aquello era brujería. El cuerpo de Eleanor se pudrió mientras ella aún estaba viva. Los tejidos murieron bajo su piel. Las bacterias de la necrosis liberaron compuestos orgánicos volátiles que crearon aquel olor dulce y podrido. El fallo hepático y renal causaron el tono amarillento. La anemia severa dejó su piel cerosa. La hinchazón vino de la obstrucción linfática e insuficiencia cardíaca congestiva. Cada síntoma tenía causa material, pero parecía sobrenatural. Y ese es el verdadero horror.
No que los vampiros existan, sino que el cuerpo humano puede hacer cosas tan grotescas, tan incomprensibles, que incluso personas racionales empiezan a creer en lo imposible. Eleanor no asusta porque volviera de la muerte. Asusta porque demostró que estar vivo puede ser indistinguible de estar muerto, que el cuerpo puede convertirse en prisión y tumba al mismo tiempo, que el lujo, el poder y la fe no significan nada cuando la biología decide destruirte. 1741 en Viena, capital del imperio, centro de la cultura europea, y aún así, una mujer fue enterrada como vampiro porque tenía cáncer. No fue en la Edad Media, fue en el siglo de la Ilustración. Mozart estaba a pocos años de nacer. La revolución industrial comenzaría pronto. Y aún así, cortaron el corazón de una mujer muerta porque tenían miedo de que volviera. El último registro oficial sobre Eleanor data de mayo de 1741, pero su leyenda persistió durante siglos. Se convirtió en inspiración para poemas góticos. Apareció en discusiones sobre vampirismo histórico. Fue mencionada como posible influencia para personajes de ficción. No porque fuera un monstruo, sino porque su sufrimiento fue tan grotesco que la gente necesitaba transformarlo en algo sobrenatural para soportarlo. Hoy sabemos lo que tenía. Hoy la habríamos tratado con cirugía, quimioterapia, radiación, antibióticos para la infección, control del dolor adecuado, cuidados paliativos dignos. Eleanor habría vivido más sana, o al menos habría muerto con menos horror. Pero nació 300 años demasiado pronto y pagó el precio de eso de todas las formas posibles. Si esta historia te ha dejado con esa sensación rara, si te has quedado pensando en cómo sería estar en el lugar de Eleanor, dale al like. Suscríbete al canal para más historias que te harán agradecer vivir en la época de los antibióticos. Y deja en los comentarios la palabra necrosis, solo para que sepa que has llegado hasta el final y has sobrevivido, porque esta ha sido dura.